Vamos a empezar. El tema es el proyecto institucional, por dónde comenzar. Me surgió esto de explicarlo un poco porque en estos días se ve que algunos inspectores lo habrán pedido o algo por el estilo, porque varios directores me preguntaron cómo hacerlo. Y por otro lado me preguntó una preceptora cómo hacerlo. Me llamó la atención porque digo, ¿qué? ¿Le tiraron el proyecto institucional para que lo haga ella? Me sonó algo así, porque me sonó raro que me preguntara por dónde empezar. Yo lo que pensé, porque es complejo tener idea de que en realidad estamos manejando un presupuesto, ¿no? Entonces pensé en la metáfora de un viaje. Cuando uno va a hacer un viaje, empieza primero a como enamorarse del viaje, ¿no? Dice, ¿por qué quiere ir a ese lugar? Va buscando gente que haya ido, que le cuente. Entonces más o menos se va haciendo una idea. El proyecto institucional también tiene esa idea, como pensar a dónde quiero ir y por qué quiero ir a ese lugar. En el sentido que uno va buscando una finalidad a ese viaje, ¿no? Uno va buscando el objetivo o algo más allá que un objetivo, un fin que tenga ese viaje. Entonces uno se pregunta a qué lugar va a ir, cuándo va a poder hacer este viaje, con qué costo va a tener, si va en auto, si va en avión, si va en tren, si va en micro. Entonces, si va en auto va a elegir rutas distintas, si va en micro o avión va a tener un camino ya predestinado. Si va a ir en una época del año donde va a tener que usar cierta ropa o no. Quería aclarar, esto va a ser muy cortito, o sea, no sé, media horita por ahí. ¿Con quiénes va a ir, ¿no?, a ese viaje? Entonces esto empieza a tener más sentido, porque lo que va a hacer esto es que yo vaya trabajando sobre un presupuesto. Un presupuesto económico y un presupuesto en cuanto a lugares que yo quiera visitar dentro de ese lugar al que quiero ir de viaje. Para eso voy a tener que mirar dónde estoy parado en este momento, respecto de varias cosas, ¿no? Respecto de mi economía, de mis finanzas, de las ideas que me han tirado sobre ese lugar para decir, bueno, anda a visitar esto, anda a comer allá, anda a comer acá. Entonces, a partir de eso, de donde estoy parado, yo puedo realizar mi viaje, ¿sí? Porque seguramente voy a trabajar en pos de eso, voy a ahorrar en pos de eso. Y uno, cuando empieza a trabajar sobre el proyecto institucional, muchas veces se pregunta, ¿qué presupuesto, no? ¿Cuál es el presupuesto que maneja un director? Y la realidad es que sí, el director tiene un presupuesto, tiene recursos, lo que pasa es que no están traducidos a plata, ¿sí? O sí, depende cómo uno quiera verlo, pero el director tiene a su cuidado un dinero del Estado que debe hacer rendir de alguna manera, ¿sí? Pero no lo tiene en efectivo, a veces sí lo puede tener en una cuenta bancaria, ¿no? Cuando es un plan o algún proyecto de nación o de la provincia que tiene un fin específico, ya se le deposita en el Banco Nación cierto dinero. Pero cuando estamos hablando del proyecto institucional, hay presupuestos que yo tengo que conocer, ¿sí? Por ejemplo, la matrícula, cómo fue evolucionando esa matrícula año a año, si es que evolucionó o involucionó. Entonces yo voy a poder comparar la matrícula del año 2019, 2020, 2021. Esa matrícula a mí me va a dar una proyección, porque si yo tengo alumnos inscritos en primer año, no importa si es primaria, secundaria o en sala de 3, me va a dar una proyección en años. El proyecto tiene que ser pensado como una mirada a futuro, así que me va a dar una proyección al sexto año del nivel primario o secundario
y a sala de 5 en el jardín o en inicial. Los profesores que tengo, maestros que tengo, porque no es lo mismo una escuela que tiene todos sus docentes titulares a una que tiene provisionales, suplentes, una mezcla, porque van a aparecer cuestiones de los marcos teóricos, si esos docentes están formados en su totalidad o no, entonces hay una característica. La comunidad donde está inserta esta escuela, la cantidad de divisiones que tiene la escuela. ¿Y de dónde empiezo a ver esto? ¿Dónde trabajo con todo esto? Una de las cosas que me parece que hay que empezar a analizar, porque un proyecto es un documento técnico, ¿sí? Un documento técnico con una mirada política educativa, técnico pedagógico y técnico didáctico, porque después vamos a ver que dentro del proyecto institucional entran las planificaciones. Es un proyecto comunicacional, porque a partir de cómo se construye este proyecto tiene que ver las formas de participación o los espacios de participación que construye el director, y es un documento técnico normativo. Entonces yo tengo que tener en cuenta esas 4 cosas, y conviene que se haga un análisis con el colectivo de los docentes, con su mayoría si es posible, de la POF y la POFA, pero no mirarla en cuanto a los datos duros que tienen, sino a partir de eso generar una descripción, porque lo importante acá es la descripción. Yo acá voy a hacer una especie de diagnóstico. A mí, si uno lee Matus, él se corre de esa mirada de diagnóstico, porque él plantea que el diagnóstico es algo que se hace de manera individual, que lo hace una persona de manera individual, y no hay un colectivo. Él prefiere los términos de descripción situacional. Y la planta orgánica funcional es la descripción más certera de la situación en la que está la escuela, ¿sí? Entonces, a partir de eso y del análisis de la planta, yo puedo empezar el proyecto institucional. En general, mucha gente empieza el proyecto institucional a través de una idea de alumno o de qué imagen de egresado tiene. No está mal, pero a esa imagen de alumno que yo quiero lograr tengo que darle un sustento real, digamos. ¿A partir de dónde yo voy a lograr eso? ¿Y con qué? Lo mismo pasa si yo, por eso ponía la metáfora del viaje, yo me quiero ir a Suiza. Bueno, ¿con qué te vas a ir a Suiza? Está todo muy lindo, pero, no sé, hasta podemos tener los aeropuertos cerrados porque Suiza está en este momento en pandemia y cerró el aeropuerto. Entonces, todo bien, yo puedo pensarlo, imaginármelo, pero no va a ser real. Yo puedo pretender que todos mis alumnos ingresen a ingeniería en la UBA. Sí, todo muy bien, pero hay que ver si el perfil que yo estoy pensando de la escuela, los docentes van a acompañar, etcétera. ¿De dónde parto con esos alumnos? Entonces, lo más sensato es reconocer dónde estamos y ver este presupuesto. La planta orgánica funcional y la planta funcional analítica a mí me dan un presupuesto real de lo que es la escuela. No hay otra. Y ese presupuesto no es solo un presupuesto mío de la escuela como director o como docente de una escuela, sino que es un presupuesto que se tiene en el distrito, en la región y en la dirección general de escuela, porque la planta orgánica funcional está analizada en varios niveles, desde varias miradas, y entonces hasta se la corrige y todo, siempre en función de los docentes, ¿no? Pero más allá de eso, cuando uno mira los docentes de la escuela y lo que tiene
como recurso humano está dando cuenta de una realidad, porque todos esos responden a una resolución que conforma la escuela. O sea, uno tiene una cantidad de docentes, una cantidad de preceptores, una cantidad de bibliotecarios, una cantidad de cargos jerárquicos, de acuerdo a las divisiones que tiene o de acuerdo a la cantidad de alumnos. Esto es una realidad. Partir de esa realidad a mí me asegura que yo tenga un fin claro, un objetivo claro. Muchas veces esto no se hace, no se toman los datos reales, no se hace una descripción de esta situación en la que se encuentra la escuela, y obviamente es mucho más difícil poder evaluar el tema de a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, esta es como la primera recomendación respecto por dónde comenzar. Yo organizaría mesas de trabajo con los docentes y a partir de las mesas de trabajo compartir la planta orgánica funcional de la escuela y la planta funcional analítica, poder hacer que comprendan estos documentos para que se haga un análisis real, que se hagan las preguntas que se necesiten hacer pertinentes a eso, y que se comience con la elaboración de un documento descriptivo de la escuela. Esto me parece fundamental. A partir de eso, yo puedo empezar a planificar. Por ejemplo, de acuerdo al perfil de los docentes, porque es algo que uno nunca o generalmente no se tiene en cuenta, yo acá después puedo empezar a trabajar con los legajos docentes. Es decir, bueno, a ver, ¿cuántos licenciados en no sé qué tengo en la escuela? ¿Cuántos magíster en no sé cuánto tengo en la escuela? ¿Cuántos docentes que están son estudiantes y tengo en la escuela? ¿Cuántos docentes son técnicos y tengo en la escuela? Y a partir de eso, empezar a hacer una distribución de proyectos. O sea, si yo tengo un licenciado en ciencia de la educación, bueno, seguramente le voy a poder plantear una tarea o dar una tarea de la cual va a ser responsable porque su formación tiene una especificidad. Si tengo, no sé, un técnico en radiología y que está dando, no sé qué puede dar, salud y adolescencia, pero es un técnico, bueno, le puedo plantear otro tipo de proyectos y lo puedo hacer responsable de esos proyectos. Pero si yo desconozco el perfil de los docentes, o por ejemplo tengo un estudiante, bueno, a ese estudiante lo tengo que acompañar de una manera distinta que al resto. ¿Se entiende? Entonces, a partir de esto, de que yo tengo un presupuesto de dónde partir, tengo claro los perfiles docentes o los marcos teóricos de estos docentes, yo puedo plantear ciertos proyectos más pequeños que van a estar dentro del proyecto institucional y que me van a permitir plantear un camino hacia los fines de la educación que plantea la provincia de Buenos Aires o los propios fines que planteo de acuerdo a la necesidad de esa escuela. Acá, si uno toma el documento de la POF o de la POFA, uno puede hacer las preguntas que le hace a cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Fíjense que aparece para quiénes va a estar destinado este proyecto. En ese caso va a aparecer la matrícula. Nosotros vamos a poder tener en claro, por ejemplo, 4 cuestiones de acuerdo a la matrícula que son básicos, ¿no? Por ejemplo, repitencia. Yo lo puedo analizar a través de la POF y POFA y replantearme el proyecto institucional, porque si la repitencia disculpen, si esta repitencia es constante y se va dando, uno puede analizar, yo dije 3 años, pero pueden en realidad analizar todo un ciclo.
Por ejemplo, algo interesante para ver en las plantas es tomar, vamos a suponer que tengo un sexto año en este año, y empiezo a analizar lo que fue ese sexto año en quinto, cuarto, tercero, segundo y primero, ¿no? No importa de qué nivel estoy hablando porque es lo mismo. Entonces yo puedo hacer un seguimiento de cómo fue la matrícula del sexto año que tengo ahora en su primer grado. Y a partir de eso puedo trazar líneas en cuanto al abandono, a la sobriedad, a la repitencia y a la posible certificación de estos chicos, ¿no? O puedo hacerlo con un sexto grado del año pasado, que ya no lo tengo este año, pero sí puedo ver la evolución. Esto es interesante, ver la evolución para un proyecto, porque uno esto si planifica un viaje, por eso a mí lo del viaje me parece una metáfora interesante en cuanto a un proyecto, porque uno puede, no sé, meterse en algún tipo de foro y hacer consultas. Entonces va viendo y uno se va trazando una evolución, ¿no? Como lo vivió X persona, como lo vivió otra persona, y ahí ir trazándose una proyección para su propio viaje, ¿no? Es decir, bueno, no tengo auto, ¿cómo puedo ir a tales lugares? Y verificar, me meto en otra página y ver si en el lugar a donde voy hay alguna línea de colectivo, o hay remises, o hay Uber, o puedo alquilar un auto, puedo alquilar bicicleta, no sé. Entonces ahí voy armando mi propio viaje a partir de las experiencias que me fueron dando. Entonces, como le decía, bueno, las preguntas que le puedo hacer a la planta orgánica funcional están claras. ¿Para quién voy a destinar este proyecto? ¿Qué recursos? Porque la planta también me da recursos edilicios, si bien no me cuenta específicamente cómo es la escuela, cómo está construida, sí me dice, por ejemplo, que tengo 12 divisiones, 6 a la tarde, 6 a la mañana. También me puede decir, eso quiere decir que de alguna manera, si no estoy compartiendo el edificio, la noche queda libre, o sea que podría hacer alguna otra cosa, o podría planificar otra oferta educativa. Entonces, estas cuestiones de con qué lo voy a realizar están en la planta, y yo puedo hacer esas preguntas. Si me dice en la planta orgánica, en la analítica, que tengo un bibliotecario, quiere decir que tengo una biblioteca, o por lo menos se supone que la tengo. Entonces tengo ese espacio también. Si yo tuviese un ayudante de laboratorio, puede ser que o tenga los recursos de un laboratorio, o puede ser que tenga el laboratorio, ¿sí? Por eso se necesita la descripción. Es decir, ahí tengo datos duros, pero no tengo la descripción. Entonces, con la descripción yo puedo hacer todas estas aclaraciones para dar a quien lea el proyecto ciertas características de donde estamos parados y desde dónde partimos. De alguna manera estoy diciendo cómo es mi escuela, ¿sí? Si uno mira al principio, también va a saber dónde está la escuela, porque tiene un domicilio donde está situada. Así que yo voy a pertenecer a un barrio, una localidad, a un distrito, y eso tiene sus características. Esto no quiere decir que muchas veces uno ve en algunos proyectos como que, bueno, las características de la comunidad del barrio pone ciertas limitaciones. No lo estoy planteando desde ahí. No es porque estoy en un barrio voy a tener limitaciones. Al contrario, esto va a hacer que a partir de esas limitaciones que tengo, yo a partir de los recursos humanos planifique ciertas ofertas. O sea, no es para plantear un no puedo, digamos. Al contrario, eso no impediría mis objetivos o mis fines, sino que es tener una realidad de dónde estoy.
Como dije, también se van a plantear las cuestiones de con quién voy a llevar adelante este proyecto, de los docentes y las características que conforman sus marcos teóricos. Eso me parece fundamental porque muchas veces el director no hace este análisis, por lo tanto no sabe con quiénes cuenta al momento de llevar adelante el proyecto. Bueno, esto era. Yo comenzaría por ahí, por analizar mi planta orgánica y describirla, ¿no? Esto obviamente uno no lo va a describir de cualquier manera porque uno es un profesional de la educación, así que se va a tener que enmarcar en un léxico apropiado, enfocarlo desde lo político, de lo pedagógico, lo normativo, lo comunicacional, que hace al quehacer docente. Así que esta descripción no es cualquier descripción y tiene que tener un contexto o una organización de características argumentativas. Esto tiene un peso científico, si uno quisiera ponerlo en esos términos, porque está trabajando con datos duros a partir de la planta orgánica funcional y transformándolos para la mejor lectura o interpretación de otra persona a partir de la descripción. Transformar estos datos duros y asociarlos a cuestiones cualitativas, donde si se hace en el colectivo, cada uno va a dar una mirada, una apreciación sobre esto. Entonces, me parece bueno, porque acá se haría una relación entre el dato duro y la práctica de cada uno de esos docentes. Un segundo. Dice, no conozco directivos que se tomaran el trabajo de ver con qué docentes contaba. Y bueno, ese es uno de los problemas en general cuando yo quiero hacer algo con características participativas. Digamos, si yo invito a participar a alguien de algo, no sé, a realizar un viaje juntos, porque esa persona tiene ciertas características que, digamos, nos van a poner en conjunción, digamos, y me parece que en la tarea educativa muchas veces uno no analiza con quién está trabajando, y esto es como una falta, diría, ¿no? Porque no estoy valorando su trabajo, no estoy valorando sus características. Así que me parece que el legajo del docente tiene mucha información y para el director debe ser una herramienta fundamental para saber con quién cuenta y desde qué lugar cuenta, digamos. No es cuestión de una amistad o porque me cae bien, no, es porque es otro profesional y tiene una mirada distinta de la cosa, ¿no? Digamos, no sé, yo no considero que uno va a hacer amistad a la escuela, más allá que pueda hacerla después, pero uno se reúne con otros profesionales, no los elige, digamos, el sistema impone trabajar con otro, pero está en el director poder visualizar estas características para darle un valor, un sentido, porque si no, no tiene ningún sentido. Hablo desde mi largo camino. Ese es un tema. Yo creo que, creo que vos hablaste en una de tus charlas del liderazgo, ¿no? Me parece que el líder, la persona que está piloteando la escuela, que a veces se nos va de la mano el piloteo, necesita poder no solo analizar, sino valorar las características del otro que está al lado, porque de eso va a depender que la escuela vaya o no por buen camino. Me parece copado o sea, yo planteé un viaje porque, digamos, un viaje por lo menos intenta hacerlo con quienes
de alguna manera se lleva bien. Y en la escuela tengo que encontrar los puntos como líder donde todos nos llevemos bien, donde cada uno aporte. Porque si no hay aporte, no hay valoración tampoco. Entonces, bueno, me parece a partir de ahí. Dice, alguna vez vi que tomaran en cuenta el curso que había realizado en el CIE. Sí, bueno, a veces los cursos del CIE que son puntuales y son situados, y en general se trabaja sobre ciertas deficiencias o ciertas faltas, así que el ETR lo hace puntualmente sobre una situación específica, y luego uno ve que no llega a ninguna conclusión. Entonces uno dice, ¿para qué se hizo el curso? ¿Para qué se hizo el taller? Si al final no se lo puso en práctica. Pero bueno, no sé, a mí me parece que esto de valorar los recursos que uno tiene y partir de esos recursos es fundamental. No sé, yo digo, si voy a hacer un viaje, quiero subir a hacer un trekking por una montaña y tengo la zapatilla para hacerlo, y bueno, entonces tengo que juntar la guita para esas zapatillas, o las tengo y están medio pelo, bueno, con cuidado puedo subir, y así me parece que uno tiene que analizar esos pequeños detalles porque le da valor a la cosa. Entonces sí, y obvio, crear mejor clima de trabajo, obvio. Uno cuando va con mejores recursos de vacaciones y el clima es mucho mejor. Cuando uno va con recursos limitados, no quiere decir que el clima sea malo, sino que va a estar pendiente de eso. Así que bueno, esas cuestiones me parece. Bueno, de ahí yo no tengo nada más. Sí, retomar esto de darle un valor científico a la cosa, de darle un valor argumentativo, tener en cuenta este análisis, si quieren decirle diagnóstico, díganle diagnóstico, pero me gusta más la cuestión de descripción de Matus. Si alguno necesita algún documento de Matus me lo pide y se lo mando por correo, no hay ningún problema. Pero me parece que la descripción, sobre todo porque en la descripción situacional Matus plantea este trabajo colectivo, ¿no? Es decir, es cierto eso que él plantea sobre que un diagnóstico es algo más personal, más individual, y luego vamos a suponer un médico, ¿no? Uno va al clínico, el clínico hace un diagnóstico, pero le pide que vea un cirujano, que lo vea no me acuerdo qué especialidad puede haber, pero bueno, lo manda a otro médico para que se haga un estudio, por ejemplo un cardiólogo, un estudio cardiológico específico, y a partir de ahí él sigue haciendo otras conclusiones. Y acá nosotros, si uno empieza a analizar, cada docente tiene un marco teórico, ¿sí? Por más que sean maestros, los maestros han sido formados en distintas épocas todos, y cada uno tiene improntas particulares. Además, a algunos maestros les gusta más la parte de ciencias, a otros las literaturas, y entonces cada uno tiene su marco. Y yo los tengo ahí, no tengo necesidad de pedir que apoyen un diagnóstico, sino que los tengo ahí y pueden participar a partir de cómo cada uno ve la cosa, ¿no? Por eso Matus a esto lo plantea como algo descriptivo, y cada uno le va a dar un valor a cada una de estas variables, o va a tener una interpretación, por ejemplo, de la repitencia. Cada uno tiene una interpretación de eso, y que es cualitativa. La idea de esto y de un proyecto así, donde uno va a hacer una fundamentación, es poder vincular los datos duros con los descriptivos o cualitativos, ¿no? Bueno,
Eso era todo. No sé si alguno quiere hacerme alguna pregunta. Voy a tratar de que todos sean así, media horita. Nos veremos la semana que viene seguramente. Y seguiremos con otra parte. Porque el proyecto institucional, si quieren ver el decreto 2299, la parte... A ver, casi el 90% del decreto 2299, el Reglamento General de Instituciones Educativas, es el proyecto institucional, digamos. Entonces, la próxima charla va a tener que ver un poco con cómo el proyecto institucional da un marco normativo a la institución, ¿sí? Porque, por ejemplo, dentro del proyecto institucional tenemos los acuerdos institucionales. ¿Por qué es necesario hacer un acuerdo? Y porque a veces no hay una normativa que encuadre esa situación que está sucediendo en la escuela o que sucede en una escuela en particular. Entonces, el proyecto institucional también tiene este peso, ¿no? Un peso normativo. En la escuela X se hace esto, o nuestro camino hacia un logro o un fin educativo es esto. Y eso es, digamos que es ley de esa escuela. Entonces, poder ver esto en el proyecto institucional. Y luego hay otras cuestiones, siempre teniendo en cuenta, repito, esta mirada técnico-política, técnico-normativa, técnico-pedagógica y técnico-comunicacional. No sé si tendrás nombre de algún libro que nos guíe respecto al proyecto institucional. Qué buena pregunta. No hay algo. Hay mucha gente que planifica o que habla de planificación. A ver, para que tengas idea por qué esto no sucede o por qué alguien no escribe esto, me parece, ¿no? Es muy complejo, por eso yo le digo, lean Matus. Es muy complejo pensar la escuela, y ya me extiendo en otro punto, porque uno ve la escuela como una casillita, ¿no? Es decir, yo veo la primaria, veo el jardín o veo la secundaria. Y ahí estoy viendo o 3 años del jardín, o 6 años de la primaria, o 6 o 7 de la secundaria. Sí veo casillas. Pero no veo toda la secuencia, ¿sí? Toda la película. Es decir, hay un chico que entra a los 3 años y se va a los 18. Yo tengo que ver todo ese proceso. Aunque yo no sea partícipe directo, ese chico, si yo estoy en primaria, vino de un jardín. Y si estoy en secundaria, vino de una primaria. Y si estoy en una primaria, viene del jardín y va a ir a una secundaria. O sea que todo lo que yo haga, ¿sí?, parte de lo que ese chico conoce, porque estuvo en un jardín, y debe ser la base para otros conocimientos que ese chico logre. Entonces, esta mirada a largo plazo, ¿sí?, no es el largo plazo de los 6 años de donde yo estoy o de los 3 años donde yo estoy, sino que es un largo plazo de 15 años. Luego tendré el largo plazo de 6 años, luego podría tener un largo plazo de un ciclo de 3 años, o en la primaria que tienen la unidad pedagógica también de 2 años. Entonces, mi forma de poder planificar tiene que ser pensando en los largos plazos. Entonces, esta cuestión es muy compleja, ¿sí? Planificar una escuela. Por eso digo, hay que leer Matus. Les decía que hay otra gente que habla sobre planificación, pero esta planificación no tiene cualquier mirada. Esto que les vengo repitiendo desde que empecé, de tener una mirada política, no me puedo correr de lo que plantea la provincia de Buenos Aires al pensar en mi proyecto. No me puedo correr de lo que dicen los diseños, por eso tengo que tener una mirada didáctica, pedagógica, de pensar en las transposiciones didácticas que esto tiene que ver, de pensar en una normativa que hay específica para la educación y de pensar en una forma de comunicar. La forma de comunicar va a dar cuenta del poder y cómo lo ejerzo, ¿sí? Entonces hay un montón de cuestiones
que es difícil de sintetizar en un libro o en un documento. No hay tampoco una recomendación, una receta para todas las escuelas. Yo planteo esto desde mi mirada de escuela, desde cuando yo ejercí como directivo, y digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que mirar? Si yo no parto de lo que tengo, esto en cualquier planificación, esa planificación no va a ser real. Entonces eso, nada más. No es que alguien tenga la verdad sobre esta cuestión, sino que uno va construyendo, y lo mejor que hay es esta cuestión de que se trabaje en equipo. Y esto quería decir, el proyecto institucional no es una carpetita. A veces uno dice, bueno, le llevo el proyecto institucional al inspector. Yo digo, ¿cómo va a ser para llevar el proyecto institucional? El proyecto institucional, no sé, para mí es una estantería completa de biblioratos, porque tengo las plantas orgánicas funcionales y las analíticas. Ese es mi inicio. Toda la descripción de esto, que puede ser un relato. Después voy a tener los acuerdos institucionales y las modificaciones que fuimos haciendo, los relatos que haya hecho el Consejo Institucional de Convivencia, las planificaciones, las salidas educativas. Todo eso conforma, y un montón de proyectos que uno esté llevando, no sé, patios abiertos, lo que fuese que tenga la escuela. Y no es un documentito de 2 o 3 hojas. Un proyecto institucional conforma una cantidad de biblioratos, es una sistematización de la cosa. Las evaluaciones que se hicieron, porque si uno agarra el decreto 2299, dice que en el proyecto institucional tiene que existir la autoevaluación. Por lo tanto, es una recopilación importante de cosas, ¿no? Y que uno a veces las deja aisladas, o dice, bueno, no entiende que eso conforma parte del proyecto institucional. Así que es difícil que alguien se haya dedicado al proyecto institucional específicamente, porque incluye un montón de acciones de la gestión educativa, ¿ya? Bueno, eso, no sé, ¿alguna otra pregunta? Otra de las cosas que es complejo en esto es el hecho de sentarse a escribir. No es lo mismo haber leído algo que escribir y analizar variables y relacionarlas, o pensar en esas variables que son datos duros y hacer una traducción y que se transforme en un dato cualitativo, o un dato cualitativo, ver si podemos a partir de eso construir un dato duro. Este ida y vuelta entre las variables es algo complejo, ¿sí? Es algo que no surge de la noche a la mañana. Uno no se levanta con la claridad de decir, sino que tiene que ejercitarlo, es todos los días. A ver, describir la escuela, por ejemplo, algunos dicen, bueno, y vamos a hacer un proyecto de ausentismo. Entonces, trabaja con los maestros la aplicación de la 736. Buenísimo. Solamente estás recuperando al pibe que se te fue, porque no estás trabajando ahí con el ausentismo, simplemente recuperas a un pibe. Ahora bien, si ese pibe se fue porque lo maltrataban en la escuela, tanto maestros o profesores como sus compañeros, y sobre el clima escolar no estoy trabajando. Entonces, muchas veces hacemos un proyecto que ataque la consecuencia, no que ataque las causas. Y pensar en causas y consecuencias es importante, ¿sí? Es muy importante. Pensar en lo importante respecto de lo urgente, eso también es importante. Yo hice un documentito, si quieren se los comparto, donde esto está, ¿no? Que tiene que ver con la demanda. La demanda constante es sobre lo urgente y que a veces no es importante. Y a veces uno entra en esa cadena de demandas y como director empieza a demandar a sus docentes sobre ciertas cuestiones que a lo mejor
no son importantes. Y entonces eso también tiene que, como director, filtrarlos y cuidar a sus docentes, ¿sí? No estar pidiendo cosas porque sí, aunque a ustedes se las hayan pedido como directores. Ustedes como directores son el filtro que deben cuidar a la gente que está trabajando en algo importante que es el proyecto institucional, ¿no? Es tan grande como una serie de documentos en una estantería. Significa que el proyecto es un documento vivo que se reescribe todo el tiempo. Sí, es justamente a ver, si yo vuelvo a la metáfora del viaje, si yo me voy de viaje y en ese viaje surgen ciertas circunstancias, no sé, como por ejemplo el COVID y gente que se quedó varada en otro lado, entonces mi viaje cambió. Mi viaje no es lo que estaba planificado, ¿sí? Esto también Matus lo plantea respecto de que toda planificación está viva y se modifica todo el tiempo, ¿sí? Cualquier variable, cualquier detalle hace que eso cambie. Entonces hay que estar atento a esto. Y acá esto tiene que ver con el monitoreo constante o la evaluación en proceso, ¿no? Y tiene que ver con 3 formas de construir el conocimiento. Si uno construye el conocimiento teóricamente, lo construye prácticamente, pero también lo construye y lo reafirma con la praxis, cuando hace la reflexión. Entonces, yo puedo planificar algo, es toda mi teoría, luego lo pongo en práctica, pero tengo que tener un tiempo donde yo hago la reflexión de esto. Si esto no existe, este monitoreo, más que la evaluación final, yo la evaluación de monitoreo me parece fundamental para el cambio de rumbo, si fuese necesario, para la toma de decisión, decir en un momento, bueno, esto es una porquería, lo dejamos acá, empecemos todo de vuelta, o esto sirvió por esto, hacemos el análisis que corresponde y decir, bueno, esto lo tomamos y lo seguimos, y esto otro lo dejamos de lado. Bueno, ven cómo van surgiendo a partir de esto, que yo decía, bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Ya estamos en una cuestión de la planificación bastante profunda, y que es el proyecto educativo de supervisión, ¿no? El proyecto institucional va a ir acompañado por una manera de evaluar, ¿no? Entonces acá también tengo que planificar cómo voy a evaluar. Si yo planifico una tarea, tengo que generar instrumentos de evaluación para esa tarea. Si yo me voy a ir de viaje al sur, los instrumentos de evaluación tienen que ser para ese viaje. No van a ser lo mismo que si yo me voy de viaje a Jujuy, no sé. No son lo mismo. Aunque uno dice, sí, porque te tomas un micro, porque no, pero no es lo mismo. Uno empieza a hacer la evaluación y se da cuenta que las variables cambian totalmente. Entonces, acá van a aparecer instrumentos que ustedes van a tener que crear o van a tener que tener en cuenta para evaluar su proyecto, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hago para comunicarme con un docente que se está formando, que tiene un porcentaje de materias aprobadas, con otro docente que es técnico y no tiene, no sé, la capacitación docente, y con otro docente que es de la década de los 80? Y bueno, ahí tengo que tener un manejo comunicacional importante. Acá, para los que estuvieron conmigo de hace tiempo, cuando yo hablaba de una construcción de un glosario, bueno, acá también tiene que haber un glosario. ¿Por qué? Porque ese glosario va a unificar criterios de comunicación. Si yo voy a hablar en términos, si yo estoy planteando alumno, bueno, voy a plantear qué es el alumno para mí. No es lo mismo el alumno en el conductismo que un alumno en el constructivismo. O sea, son dos conceptos de alumno totalmente distintos. Entonces, todos estos criterios yo los tengo que poner en juego y tengo que ser claro. Un proyecto institucional necesita de un glosario, necesita de que todos hablemos de lo mismo, ¿está? Esto
Bueno, si quieren me hacen una pregunta más y ya vamos. Ay, mirá. ¿Alguno más que tire y pegue? Si se quieren poner a practicar esto, a escribirlo, ya tienen bastante, digamos. Primero conseguirse una planta orgánica funcional de la escuela, pedírsela al director, o si ya son directores, empezar a analizarla y empezar a describir. Hacer de esa planta orgánica funcional un relato. ¿Sí? La escuela está en tal lugar, tal comunidad, tal distrito, cuenta con, y empiezo a elaborar oraciones cortas donde yo pueda poner en práctica esto. Podría comparar matrículas de varios años, como les dije, y relatar esto. Si hubo una evaluación en cuanto a la construcción en el edificio y tenemos más aulas, lo puedo relatar. Si la biblioteca, que era biblioteca, ahora se destinó a ser aula y la biblioteca pasó a un lugar bajo una escalera que acondicionamos con Durlock, lo puedo relatar, porque esto da cuenta de... A ver, cuando una escuela, y esto es una crítica al sistema y a una mirada en el 2000, donde se metió pibes en las escuelas sin importar el valor de una biblioteca o sin importar el valor de un laboratorio, ¿no? Donde se pudo haber destruido un laboratorio y se puso chicos ahí. Con esto no estoy diciendo que los pibes no tienen que estar dentro de la escuela, pero si están en una escuela, una de las cosas que uno tiene que plantearse es cuál es el valor al conocimiento, o que le damos al conocimiento. Es decir, si yo tengo un laboratorio, es porque es para generar cierto conocimiento. Si tengo una biblioteca, es porque tengo que generar o apoyar cierto conocimiento. Si yo cierro esa biblioteca, o la achico, o cierro el laboratorio, o lo achico, hay recursos que estoy dejando de lado y en el fondo no les estoy dando valor. Entonces, entiendo la movida política, porque la entiendo, porque participé de esa movida, pero también considero que hay que hacer el análisis de estas cuestiones. Es decir, ¿qué pasa cuando uno cierra una biblioteca o una escuela? ¿Qué pasa cuando uno cierra un laboratorio? ¿Qué pasa cuando una chica un Zoom? Estas cosas ya sucedieron, ya se hicieron, pero podemos reflexionar si queremos seguir cerrando espacios o queremos sostener estos espacios que tenemos pensando en el conocimiento. La escuela, pensemos que no construye un saber científico, no construye un saber vulgar, sino que construye un saber escolar, y esto es importante como función de la escuela, ¿no? Eso me parece. Bueno, como no hay más preguntas, y supongo que ha quedado todo muy claro, me voy a despedir. Igual ahora se graba esto y lo pueden ver en las historias. Y si alguno me quiere dejar alguna pregunta, no hay ningún problema. Así que hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias por estar. Hola, a mí me preocupa cuando año tras año la escuela andan sin proyecto. Ah, bueno. A ver. Contesto esa pregunta porque me parece interesante. Dice, le preocupa cuando año tras año la escuela anda sin proyecto. A ver, que una escuela no tenga proyecto, entre comillas, no tiene proyecto. Que una escuela tenga un proyecto monopolizado. ¿Qué quiero decir esto? Que el proyecto lo manejan el director y sus amigos, o el director y ese maestro que es capaz de redactarlo. O cuando la escuela tiene un proyecto participativo. Las tres formas son formas de poder, ¿sí? Entonces, que no tenga proyecto, a veces no es que no tenga proyecto, el proyecto está de alguna manera oculto
o no está comunicado, ¿sí? Yo mantengo la información en mi poder, no la doy como director. Entonces a veces hay que analizar, ¿no hay proyecto seguro o no está sistematizado? Juro que donde trabajo no hay proyecto. No, sí, te creo que no hay proyecto escrito, pero hay un proyecto, ¿sí? Como el currículum y el currículum oculto. Hay un proyecto oculto, ¿sí? Es una forma de poder, es una forma de gestión. Ese director que oculta, no se enseña a la deriva, porque los maestros o los profesores seguramente se ciñen al diseño. Así que no hay un plan situado, pero sí hay un proyecto y está oculto. Hay que ver el análisis de qué cosas quiere ese directivo que se participe o no. Entonces, este es el análisis que uno puede ver. Uno lo puede ver, ¿no? La evaluación de una planta orgánica funcional puede ver cómo fue la matrícula. ¡Pum! Eso da cuenta de un proyecto, ¿sí? Sí, es cansador trabajar con un proyecto que es oculto, pero los mismos docentes pueden plantearse la construcción del proyecto institucional. Y, a ver, esto es lo que plantea Freire con una educación liberadora. A veces el que tiene el poder y lo maneja va a ser tu opresor de alguna manera. A veces no, si es líder no va a ser opresivo, va a acompañar y va a guiar. Pero si no, y bueno, la base tiene que empezar a generar esta movida. Esto es así. Entonces, ante tres formas de poder, una que es participativa, otra que no lo es y que oculta la información, y otra que la monopoliza. Es decir, está la información pero la manejan algunos. Sigue sosteniendo dos formas de oprimir que son simbólicas, porque el tipo no te está diciendo no te comparto nada, no lo dice, ni siquiera lo dice, es una cuestión simbólica, ¿sí? Son violencias que existen dentro de las instituciones, que las aceptamos, porque somos a veces, no digo que cómplices, pero callamos y no hacemos la presentación, o no ocupamos el lugar, o no nos preparamos para rendir, no queremos cambiar la cosa, ¿sí? Nos bancamos esa forma de laburar y bueno, yo creo que hay que oponerse de alguna manera. Interesante que digamos que el proyecto institucional no sea solamente pensado para un chico, ¿no? Sino que también sea pensado para los propios docentes, para la propia comunidad, para los propios padres. Es decir, bueno, un proyecto institucional en un trabajo colectivo puede ser una instancia reflexiva, crítica y de deliberación, digamos, en este sentido, ¿no? Es decir, participo para una mejora, por ejemplo, en el clima laboral. Es decir, no es que el director me dice lo que tengo que hacer, sino que yo soy parte de esto y reflexiono sobre lo que tengo que hacer. Bueno, eso. Si quieren escribirme alguna pregunta, estoy por aquí. Nos vemos.